En este tutorial vamos a ver el trabajo con la parte de entradas. Vamos a explicar cómo podemos tener un blog en WordPress. Recordemos que en los inicios de WordPress la principal función que tenía era permitirnos tener un blog para nuestros proyectos. Entonces, de forma nativa, WordPress nos permite hacerlo. Y ese era uno de sus principales objetivos cuando se creó y ahora sigue, por supuesto, conservando muchas de esas características. Entonces, para poder entender esto, nosotros necesitamos diferenciar entre entradas, que son aquellas publicaciones, aquellos posts que, por ejemplo, se pueden referir a un evento, a una invitación, alguna noticia, cualquier tipo de contenido que nosotros generamos para un momento específico en el tiempo y que muy seguramente se va a ir alimentando con nuevas entradas y creando nuevo contenido. Distinto de lo que son las páginas. Las páginas son aquel contenido estático o que necesariamente no tiene tantos cambios en el tiempo como puede ser, por ejemplo, la sección nosotros dentro de un sitio web, la cual puede contener una misión, una visión, unos objetivos que se pueden mantener durante mucho tiempo. Nos estamos refiriendo en cuanto al contenido, no tanto a la parte estructural, que sí puede tener cambios, que por ejemplo puede tener nuevas imágenes o se le pueden adicionar algunas secciones. Lo que queremos enfatizar es la diferencia que hay a nivel de contenido. Bueno, explicado eso, nosotros lo que podemos hacer es entender la sección de entradas. Entonces, ¿de qué se compone? Primero, las entradas que podemos tener acá se pueden categorizar. Entonces, dentro de esas categorías, si yo tuviera una página que tiene que ver, puede ser, por ejemplo, con un tema de noticias, podríamos categorizarlas por deportes, podría ser una de las categorías. Otra podría ser entretenimiento. Una nueva podría ser, por ejemplo, economía y así sucesivamente. También podemos crear una nueva categoría, por ejemplo, que pudiera llamarse economía o deportes en un país o en una región en específico, pero pues que tiene que ver con cualquiera de estos ítems. Entonces, en este caso, nuestro nuevo ítem podría ser un hijo de esta categoría. En este caso, si nosotros queremos empezar a segmentarlo y a crear una jerarquía dentro de estas categorías, lo podríamos hacer y aquí simplemente le colocaríamos una categoría superior y lo vamos a añadir. Cuando nosotros necesitemos hacer cualquier cambio dentro de nuestras categorías, y es muy posible que lo necesitemos, por ejemplo, en un e-commerce, cuando una categoría necesita tener ciertas características. Por ejemplo, necesitamos tener una imagen destacada o necesitamos simplemente cambiar la URL que tiene porque necesitamos cambiar el nombre. Entonces, en ese caso, cuando una categoría, por ejemplo, es hija de una superior, acá nos va a mostrar una raya para demostrar que tiene esa dependencia. En la parte de editar, lo único que tendríamos que hacerla sería o bien una edición rápida que nos permite cambiar la URL o el slug que tiene, o ya directamente en la parte de categoría podemos, por ejemplo, cambiarlo por colocarle una categoría padre, y en algunos casos nos permite colocarle una imagen cuando estamos hablando de páginas de WooCommerce. Por ejemplo, si nosotros instaláramos WooCommerce, notaríamos que esta parte ya también, digamos, tendría otras características. Esto lo podemos hacer para sitios en los cuales se realiza algún tema de venta en línea. Simplemente tenemos que ir a la parte de complementos, a la parte de plugins, e incluir nuestro nuevo complemento, que es WooCommerce, que es gratuito,
en mayor parte y tienes algunos complementos extra que sí necesitan ser comprados de forma independiente, pero que para lo más importante podemos contar con, eh, con esta herramienta. Entonces simplemente lo vamos a buscar como lo hacemos con todos nuestros complementos en esta sección de plugins. Volviendo a la parte de categorías, vamos a hacer el ejercicio de crear una nueva. Entonces simplemente vamos a entradas, añadir nueva, y acá cualquier tipo de contenido, en este caso simplemente vamos a colocar un texto en latín. Acá por ejemplo, simplemente para verlo, lo único que tendríamos que hacer es dar clic en el botón de instalar. Entonces nos va a mostrar acá de forma sencilla este paso que ya se ha hecho en oportunidades anteriores. Y en la parte de entradas nos vamos a encontrar con de nuevo la bienvenida de Gutenberg, que simplemente nos muestra las opciones. Recordemos que de forma nativa Gutenberg, después de la versión 5 de WordPress, viene instalado, es el constructor visual por defecto. Entonces aquí mi nueva entrada 01, simplemente para diferenciarla, y colocamos aquí un sencillo bloque de texto. Acá lo pegamos y podemos incluir una imagen destacada. Entonces para nuestra imagen destacada podemos utilizar alguna de estas que ya tenemos previamente cargadas en nuestro sitio web. Esta imagen destacada nos va a permitir en muchos casos funcionar como un banner que nos va a mostrar la información antes o simplemente va mostrando la información en un sistema de grillas donde vamos a ver esa imagen y nos vamos a sentir atraídos ya sea por el título o por la imagen. Seguramente vamos a dar clic para ver hacer la lectura completa de nuestra publicación. Entonces acá también tenemos algunas pequeñas opciones simplemente para mostrar un sidebar en cualquiera de los costados. Una vez que nosotros ya tenemos lista nuestra publicación, simplemente vamos a dar en el botón publicar. Aquí nos muestra algunas opciones que también son interesantes. Si yo por ejemplo quiero proteger el archivo con contraseña o esta página, este post con contraseña, o volverlo privado. Hay otras opciones adicionales que también se pueden hacer instalando otros complementos, como pueden ser permitir o restringir simplemente el acceso para algunos usuarios que están logueados. La publicación también se puede hacer por medio de un calendario, programarla. Esa opción también eh, puede ser de bastante ayuda. Quedamos en el botón publicar. Antes de eso, vamos a ver estas dos secciones. Entonces, una es la que ya conocemos, que son las categorías, y otra es la parte de etiquetas. Entonces, las etiquetas funcionan como nombres o palabras claves que nosotros podemos utilizar cuando queremos que a través, por ejemplo, del buscador de SEO puedan encontrar la información. Entonces, esto ya depende del contenido que nosotros hemos elaborado, identificar aquellas palabras claves que están dentro de nuestro artículo e incluirlas acá como etiquetas. Se pueden incluir muchísimas etiquetas, pero la recomendación es que se haga una planeación de este proceso y se haga un listado, por ejemplo, de 20-30 etiquetas que pueden tener las publicaciones de mi sitio web y que específicamente me van a llevar a ciertos lugares de mi contenido, porque si yo solamente tengo una etiqueta para un artículo en cuestión, la persona que llegue a esa etiqueta solo va a ver ese pequeño contenido y no va a tener más información. Entonces, si solamente hacemos etiquetas por cualquier cosa, vamos a tener ese inconveniente que tampoco no estamos organizando de alguna manera la información que le permita a los usuarios acceder a mucho más contenido y no quedarnos simplemente con una o dos entradas que nos muestre. Bueno, dicho esto, acá lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, que nuestra entrada tuviera que ver algo con deportes extremos.
se me ocurre a mí como para categorizarla, colocarla dentro de la parte en la categoría de deportes. Eso podría ser una opción. Entonces ya estaríamos dándole otra, un punto adicional, como concatenarlo, colocar la información adicional a lo que ya tenemos. Aquí lo único que tenemos que hacer es dar clic y automáticamente se crea esa nueva etiqueta. Nosotros podemos crear muchísimas más etiquetas para nuestro artículo, pero eso ya depende del propósito que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Terminamos por publicarla y aquí nos aparece la opción para ver la entrada, la cual simplemente abrimos y nos aparece en esta parte. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer una búsqueda por deportes extremos, tendríamos un resultado como este. Aquí vemos también que por defecto, recordemos que estamos utilizando las opciones básicas que vienen con WordPress y es el uso de este sidebar. Y aquí vamos a encontrar las pequeñas entradas o las pocas entradas que nosotros hicimos desde la que viene por defecto creada con la instalación de WordPress, como estas dos que son de prueba. Entonces esta parte es la que tenemos nosotros creada o es la que nos interesa para nuestro blog, porque al final del día lo que estamos haciendo es básicamente un blog. Otra de las diferencias que tenemos con de las entradas con las páginas es que las páginas, digamos, las entradas por defecto nos permiten incluir en esta parte comentarios. Esto también se puede deshabilitar, pero digamos que para tener una comunidad es importante también que esta parte esté incluida dentro de nuestro blog. Bueno, ya teniendo esto, digamos que nosotros podemos tener varias entradas. Para que nos funcione WordPress como un blog, lo que podemos hacer es simplemente ir a la parte de apariencia, personalizar, y allí, en lugar de escoger una página estática, lo que vamos a hacer es seleccionar que sean nuestras últimas entradas lo que aparezca en la página de inicio, en nuestro home. Vamos a verlo. Como podemos ver, en este momento hay una página creada que se llama Home, que es la que hemos maquetado de acuerdo a nuestros intereses y nos aparece acá. Pero en este momento lo que nos interesa es crear un blog. Por eso vamos a darle clic en ajustes de portada y en ajustes de portada en página de inicio vamos simplemente a seleccionar que sean nuestras últimas entradas las que se muestren acá. Entonces vamos a ver que aquí nos da dos opciones. Una es una página estática y la otra es simplemente seleccionar tus últimas entradas. De esa forma ya WordPress nos va a cargar simplemente las últimas entradas. Como vemos, la última entrada que nosotros creamos es justamente esta y se nos van mostrando las anteriores. Entonces con esto nosotros ya tendríamos creado un blog. Otra de las opciones que se pueden hacer, por supuesto, para enriquecer más esta página, este blog que estamos haciendo, es incluir acá un nuevo menú. El menú, por ejemplo, podría mostrar, en lugar de estos ítems, lo que podría mostrarnos es cada una de las categorías. Recordemos que eso lo podemos hacer a través de la parte de menús. Podemos incluir alguna de las entradas que están creadas o simplemente organizarlas de forma jerárquica dependiendo de lo que nosotros, dependiendo de nuestro proyecto y del mapa de navegación que hemos eh, esbozado. Entonces acá tenemos esta parte en el menú y recordemos que también tenemos la parte de categorías. Entonces aquí nos aparece, por ejemplo, la categoría de deportes. Solamente nos va a aparecer aquellas categorías que tienen contenido. Entonces, como vemos, solamente aparece la categoría deportes. Entonces vamos a darle a añadir y desde ahí ya podríamos empezar a segmentar nuestro blog. Si tenemos otras categorías, pues simplemente las vamos adicionando en esta parte. Siendo lo más importante, pues crear justamente ese blog, que es la idea que tenemos nosotros. Esto es básicamente el trabajo que se puede hacer para crear un blog. Hay muchas más opciones, por ejemplo, poder editar la parte del header, editar también cómo se muestran estas publicaciones. Por ejemplo, en algunos casos podemos organizarlas para que se muestren no la imagen destacada, sino
una imagen más pequeña o que se muestre como una grilla. Y, por ejemplo, pudieran mostrarse dentro del home un sistema de grilla, por ejemplo, que mostrara aquí una, dos y tres entradas. Y así tuviéramos un botón que pudiera decir aquí leer más y que nos permitiera acceder directamente a cada una de las entradas en lugar de mostrarlas de esta forma. Porque aquí, como vemos, muestra simplemente por defecto la imagen destacada, el título, cuando se publicó, algunos datos de la publicación, y aquí en continuar leyendo ya nos muestra todo el contenido. Es así como funciona WordPress, pero nosotros podemos simplemente, dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo también del tema y de las opciones extra que hemos instalado con algún complemento, darle una forma distinta. Pero esta es básicamente la estructura que se sigue y que se puede utilizar en un blog realizado con WordPress.